Gracias, qué bueno ver caras nuevas y otros que no veía de hace tiempo también. Dulce es mi esposa, ¿vale? Por si alguien no lo sabía o no lo había deducido en este tiempo, por eso la estaba abrazando así de esta forma. Y estamos pastoreando esta iglesia desde hace 6 años ahora. Así que, como digo siempre, cada domingo que estoy aquí delante al frente, es un honor y un privilegio poder estar con vosotros en el día de hoy y compartir la palabra. Hay algo que vi hace tiempo, que leí hace unos años, un artículo, y ahora pues lo estoy viendo bastante en mi feed de Instagram. ¿Lo he dicho bien, los muchachos? En mi feed de Instagram, ¿sí? Es donde te salen todas las cosas ahí en el explorador. Estoy viendo un montón de gente que aparece ahí coloreando y pintando sus Biblias. Y me parece bien, me parece una cosa genial, está guay. Pero tengo un problema. Ahí están las imágenes, ¿vale? Quiero que veáis algunas de esas imágenes. Luego no sé cómo siguen leyendo, porque, bueno, si quieres poner las siguientes para que veáis un poquito ahí de qué va eso. O sea, está guapo, para hacer scrapbooking y toda esa cosa, pero no sé. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra serie de predicaciones? Pues que la verdad es que no dejan de ser textos guays, ¿no? Que llaman la atención, pero que están sacados de contexto. Creo que tenemos que tener cuidado con la Biblia de Instagram. La Biblia de Instagram. Versículos enmarcados con filtros, con lazos, con flores, con muchos colores, con puestas de sol, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener cuidado de que eso no se convierta en nuestra única Biblia. Son una verdad, son versículos que son una verdad. Pero tal vez les falta algo, una verdad a medias. Resaltan algún proverbio, algún salmo, alguna promesa, pero dejan de lado un montón de cosas. Consuelan, pero rara vez hay condenación en eso. Conmueven, pero rara vez hay exhortación. Calientan, pero rara vez advierten. Prometen, pero rara vez te impulsan. Aumentan la confianza en uno mismo, pero muchas veces no nos hablan de ese autoexamen tan necesario de ver cómo estamos delante del Señor. Y yo me pregunto algo. ¿Qué pasaría? Imaginaos por un momento, ¿qué pasaría si todas las Biblias del mundo desaparecen y solo quedan esas páginas que han sido coloreadas? Solo quedan esas fotos que hemos hecho y que hemos subido a nuestros stories con esos versículos tan chulos como os digo, y solo quedaran esos fragmentos que están resaltados ahí o que están pintados. Si el Evangelio de la Prosperidad, que mencionó Gustavo la semana pasada, mencionó algo de eso. Yo hablaré un poquito más a profundidad dentro de un par de semanas. Si ese Evangelio nos ofrece todas las cosas, el Evangelio de Instagram nos ofrece todas las sensaciones. Predica las buenas noticias, en parte, pero necesitamos lo completo, lo necesitamos todo. Nos mueve en el momento, pero no nos puede sostener durante la tormenta. Y mi miedo es que, aunque nuestro texto para hoy en Jeremías 29:11 ha sido copiado, ha sido enmarcado, ha sido puesto en tazas para regalar, en cuadritos, etcétera, y usado un montón de veces, no siempre se ha entendido su contexto. Y este versículo dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Estoy seguro de que Dios ha utilizado muchas veces este versículo en nuestras vidas para avivar nuestra fe, para mantener esa llama también de la esperanza en situaciones que no nos han sido favorables. Sin duda estas palabras son un salvavidas literal para esos momentos, esas ocasiones, o para muchos que atraviesan momentos difíciles. Pero mi objetivo es que al considerar este texto en esta mañana, en su contexto, nuestra comprensión y nuestro aprecio por estas palabras puedan crecer todavía más y podamos tener una amplitud más grande para poder aplicar este versículo a nuestros contextos individuales. Pero antes creo que necesitamos deshacernos de algunas ideas. Ahora que está tan de moda esa palabra deconstruir, creo que tenemos que deconstruir esas cosas que hemos aprendido, tal vez o mal aprendido, para poder construir algo nuevo y algo bueno, algo verdadero, que tenga un verdadero significado. Así que mira lo que Dios quería que hiciera Jeremías. Dice en el capítulo 1, versículo 10. Le dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Así que, en lugar de sacar este texto de su contexto, vamos a plantar
este pasaje en el jardín de la gloriosa gracia de Dios, para poder entenderlo bien. Esta es la quinta predicación de nuestra serie de predicaciones, un poco de contexto, y todavía tenemos 5 más por delante. Así que hoy es un buen día para recordar algunas de las cosas que Gustavo habló en la primera de las predicaciones, en la intro. Si queremos hacerlo bien, puedo resumir lo que él dijo con esta frase. Si queremos hacerlo bien, debemos ir a por ello con todas nuestras fuerzas, manteniendo el hambre por la palabra de Dios y trabajando duro. ¿Te ha parecido buen resumen de la predi? Ya ves, 35 minutos en 30 segundos. Vamos a empezar por Jeremías mismo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Jeremías fue profeta y sacerdote, y él ejerció su ministerio durante 40 años bajo el reinado de diferentes reyes. Se le ha llamado el profeta llorón por todo el dolor que él experimentó en el momento de poder compartir el mensaje de Dios. Su proclamación era sencilla, su proclamación era el arrepentimiento, este era el mensaje principal. Pero el pueblo rechazó ese mensaje y rechazó también al mensajero. De hecho, solo conocemos en todo el libro de Jeremías 2 personas que se hubieran convertido, que se hubieran arrepentido en ese momento. El libro que lleva su nombre se considera uno de los profetas mayores. Y voy a aclarar esto porque a veces hay confusión. No es que unos profetas sean más importantes que otros, es algo muy simple, muy sencillo. Los que son más gordos o más gruesos en la Biblia se llaman profetas mayores, y los profetas mayores, como por ejemplo Jeremías, Isaías, Nehemías. Los profetas menores serían, por ejemplo, Amós, sería Joel también, etcétera, ¿vale? Que ocupan menos espacio. También se nos presenta en este libro de Jeremías a los babilonios, que eran un pueblo despiadado y un pueblo bárbaro. Era una superpotencia de ese momento, eran terroristas también en ese mundo antiguo. Funcionaban de una forma muy parecida, muy similar a lo que lo hace hoy el Estado Islámico o el ISIS. El líder de todos estos se llamaba Nabucodonosor, y debido a la idolatría del propio pueblo de Dios, Dios utilizó a los babilonios para disciplinar y destruir Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El libro de Jeremías parece más bien un cuaderno de notas o un álbum de recortes de noticias, no necesariamente en orden cronológico. El libro es en parte un sermón y en parte es sátira también, y contiene tanto profecía como predicación. Jeremías llama al arrepentimiento más de 100 veces en su texto, advirtiendo a la gente del juicio inminente de parte de Dios y ofreciendo gracia y misericordia si se vuelven a Él. Pero luego escribe estas palabras, en Jeremías capítulo 20 y versículo 9. Dice: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Esto es lo que sentía Jeremías cada vez que tenía que predicar. Hay un par de versículos que he compartido aquí en muchas ocasiones, no sé si los puse en la pantalla al final o no, pero Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Una vez más, la ética que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, nos dice que Dios se preocupa por las personas incluso antes de nacer. Otro versículo que también habéis escuchado aquí muchas veces es este: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y esto nos viene a decir algo así como que nunca estaremos satisfechos hasta que nosotros encontremos satisfacción en Jesús, en nuestro Salvador. Ahora sí, vamos rápidamente al capítulo 29, donde vamos a ver que en realidad este capítulo 29 es una carta. Mirad el versículo 1. Dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Luego en el versículo 2 vemos al rey y a la reina madre, los oficiales de Judá y Jerusalén, juntamente con todos los artesanos y trabajadores del metal. Todos estos se vieron obligados a marcharse. Eso dejó sin líderes para organizar una rebelión y sin artesanos para volver a reconstruir. Ahora, ¿cuándo sucede todo esto? No quiero inflaros la cabeza con fechas y con datos porque al final pues no quiero que os rayéis. Así que voy a compartir solo lo que pienso que es más importante, ¿vale? Lo primero es que hay que saber es que el pueblo de Dios estaba dividido en 12 tribus.
Después de la muerte de Salomón se produce una división, quedando 10 tribus en el norte, conocidas como las tribus de Israel, y 2 tribus en el sur, conocidas como las tribus de Judá. En el año 722 a.C., Dios envió a la nación de Asiria para atacar a Israel y dispersar a esas 10 tribus del norte, y hasta el día de hoy se las conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Judá debería haber aprendido la lección al ver lo que le había pasado a sus hermanos ahí arriba, pero por desgracia la adoración de esos ídolos llevó a Dios a movilizar a los babilonios más de 100 años después para atacar y destruir Judá y la capital, Jerusalén. Los babilonios fueron implacables, despiadados, golpearon Jerusalén 3 veces diferentes en el transcurso de 19 años más o menos, capturando gente, llevándose a la mayoría de vuelta a Babilonia, donde vivieron como exiliados. Y estas son las fechas. En el año 605 a.C., en el 597, y creo que una de las fechas más importantes es el año 586 a.C. En ese año los babilonios destruyen las murallas de Jerusalén y queman el templo hasta los cimientos, no dejan absolutamente nada. A todo esto, Jeremías sigue viviendo entre las ruinas de Jerusalén después de ese segundo golpe, cuando él envía una carta a los judíos que ahora viven exiliados bajo el control de Babilonia, lo que es la actual Irak. Ok, hasta aquí. ¿Bien? ¿He perdido a alguien por el camino? ¿No? ¿Todos estamos bien? Vale. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que podemos aprender cosas muy guapas hasta llegar al texto que tanto se ha sacado de contexto. La primera cosa que creo que podemos aprender, o la primera lección que nos deja esto, nos habla acerca del sometimiento a la soberanía de Dios. La primera cosa que ellos necesitaban saber es la misma que nosotros necesitamos hacer. Dice así el versículo 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Así que lo primero es reconocer quién es Dios. Dios se refiere a sí mismo con 2 títulos: el Señor de los ejércitos y Yahvé, el Dios todopoderoso, y también como el Dios de Israel, con lo que nos habla de una relación especial con su pueblo. El Dios inigualable, como hemos cantado hace un momento, que a la vez es personal y a la vez tiene una relación con nosotros. La segunda cosa, después de reconocer quién es Dios, es responder a lo que Dios hace. Fijaos en lo que hemos leído, que dice que es el Dios que a los desterrados, Él los envió al destierro de Jerusalén y Babilonia. Y en el versículo 7 repite lo mismo, dice, os he desterrado. En el versículo 1 hemos leído, o leemos que fue Nabucodonosor quien los llevó al exilio, pero Nabucodonosor fue, lo estoy diciendo súper bien, no me entrabancó ninguna vez, Nabucodonosor fue el instrumento que Dios utilizó para enviar a su pueblo al exilio. Estoy seguro de que esto no tenía sentido para la gente y a veces lo que Dios hace puede ser que tampoco tenga mucho sentido para nosotros. El martes hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos de que Él es Dios y tú no. Él es Dios y no lo somos nosotros, ¿no? El tren de Dios no circula por nuestra vía, por donde nosotros le decimos que tiene que circular. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Sus caminos no son nuestros caminos y tenemos que estar de acuerdo con eso. Todo es causado por Dios o permitido por Dios. Creo que no hay una tercera categoría. Todo es causado por Dios o permitido por Dios. Ahora, la segunda cosa que podemos hacer es florecer en el lugar donde estás plantado. Es fácil lamentarse de lo mal que están las cosas, de lo pagana que es nuestra cultura, ¿no? y retirarse de donde Dios nos ha colocado. Hubo esa tentación cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia. También se ve en el Salmo 137, que por cierto, este grupo Boney M hizo una canción. ¿Conocéis ese? ¿Quién conoce ese grupo Boney M? Ya tenemos una edad. Todos los que habéis levantado la mano no sois del grupo de jóvenes, ¿vale? ¿Pero qué cantaban estos? ¿Qué cantaban esta gente? Cantaban By the rivers of Babylon, where they sat down, yeah we wept, ¿no? ¿Decía algo así? ¿Y qué significa eso? Dice, junto a los ríos de Babilonia,
Allí nos sentamos y lloramos cuando nos acordamos de Sión. Este es el Salmo 137. Pero como solían decir en Israel, de nada sirve llorar sobre la leche derramada y sobre la miel. Así que Dios les da dos órdenes al pueblo. Les dice que se establezcan. Lo que Dios dice a continuación es sorprendente también en los versículos 5 y 6. Dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicaos allí y no disminuyáis. En lugar de quejarse de la cultura en la que ellos estaban y de la que estaban rodeados, lo que les dice es que se establezcan, que vivan ahí. No sé si esto recuerda un poquito a lo que Dios dice en el Génesis. Les dice, sed fructíferos y multiplicaos. Y aquí encontramos prácticamente las mismas órdenes. En medio de ese mundo, de esa situación de caos, las palabras de Dios es, estableceros ahí, prosperad en ese lugar donde estáis. La segunda cosa es, saturad todo lo que hay a vuestro alrededor. Y estoy utilizando esta palabra saturar porque hace unos años estuve trabajando con un grupo de americanos que se llama Christ Together y la visión de ellos es saturar cada lugar con el Evangelio para que toda persona, hombre, niño, mujer, tenga acceso a las buenas noticias del Evangelio en algún momento de su vida. Eso es saturar. Y eso es precisamente la orden que Dios les está dando al pueblo en este momento. Gracias, Carlos. Le dice saturad, ¿no? Y debían inundar todo con el Evangelio. Les dice que construyan casas, que las habiten, pero también que deben abrir sus puertas. Y esto es algo tal vez que nos choca. A lo mejor en el versículo 7 los dejó un poco crazy. Dice el versículo 7, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Vaya versículo. Buscar el bienestar es algo que se hace de forma activa, no es algo que aparece solo. Es algo por lo que debían ellos trabajar, debían impactar buscando el éxito y la prosperidad de la ciudad, así como la paz entre la gente. Debían vivir en misión donde Dios los había plantado, presionando también, sabiendo que Dios tenía un propósito para su pueblo en ese lugar donde Él los había puesto. Encuesta rápida. ¿Cuántos no sois nacidos aquí en este país? ¿Cuántos no sois nacidos aquí? ¿Cuántos no? ¿Has visto, Guillermo, que acerté? La mitad más o menos de la iglesia, ¿vale? ¿Cuántos no? ¿Otra vez? ¿Podéis un momentito? ¿Cuántos no? ¿Vale? Muy bien. ¿Cuántos habéis venido de fuera? Bastantes. ¿Cuántos somos de aquí ahora? ¿Al revés? Sin discriminar, sin racismos. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Bastantes, ¿no? Ahora te tengo una noticia. La verdad es que nadie somos de aquí. Ni los que habéis venido de fuera, ni los que ya estábamos aquí. La verdad es que todos somos exiliados. Así nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que esta tierra en la que estamos es un lugar en el que estamos de paso. Esta no es nuestra casa. Nuestro hogar está allá arriba. Está con el Señor, está con Cristo Jesús. Todos somos exiliados, todos estamos de paso. Ahora, recuerda que tu prójimo es cualquier persona que tiene necesidad con la que tú te puedes cruzar. Y tu prójimo también vive en tu vecindario, trabaja en tu lugar de trabajo, estudia en tu campus. Dios te ha colocado en el lugar donde estás a propósito y con un propósito. La tercera cosa que se nos dice es que huyamos de las falsas promesas. Uno de los mayores desafíos que tuvo Jeremías fue tratar con los profetas de la prosperidad, que prometían paz y una corta estancia de solo 2 años en Babilonia. Mirad el versículo 8 y 9. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Tened cuidado también, a vosotros os digo, tened cuidado con los predicadores de la prosperidad de hoy, de la falsa prosperidad de hoy. Las profecías de paz y favor financiero no significan necesariamente que Dios quiera que todo el mundo sea rico y esté siempre sano. Algunos pastores y falsos maestros abusan
de este versículo de Jeremías capítulo 29 y versículo 11 para decir que Dios no quiere que nunca suceda nada malo en nuestras vidas. Simplemente nombrarlo y afirmarlo no hace que eso sea cierto. El domingo 11 de junio abordaremos este tipo de enseñanza sacada de ese contexto del texto bíblico. Pero antes de Jeremías 29:11, unos capítulos antes tenemos Jeremías 21:10 y no lo he visto este versículo impreso en cuadritos ni en tazas, ni veo que los pinten en las Biblias tampoco en Instagram y los pongan en sus stories. Dice Jeremías 21:10, porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal y no para bien, declara el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. A mí me encanta, si me regaláis una taza así me encantaría, porque no he visto ninguna de esas, tendría yo solamente esa taza, pero ¿verdad que no se encuentra? Esto no vende. No vende en el mundo de este marketing cristiano, no hay camisetas con estos versículos, o pulseritas, o tazas, como estoy diciendo. Dios no siempre va a hacer lo que nosotros deseamos, sino que Él va a hacer siempre lo que Él decide. Y lo que debemos hacer también es confiar en el tiempo de Dios. Dijo un predicador, cuando no esperamos en Dios, siempre desearemos haberlo hecho. Cuando no esperamos en Dios, siempre desearemos haberlo hecho. Y lo siguiente para fortalecer nuestra fe es confiar en el tiempo de Dios. Y podemos hacerlo porque Dios cumplirá su promesa. Ahora sí, volvemos a Jeremías 29:10. Pues así dice el Señor. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Buah, pero madre mía, 70 años. ¿Quién tiene 70 años aquí? No, mentira. Mucho tiempo, muchos años, 70 años. Es una generación entera. Demasiado tiempo, esperando toda una vida prácticamente, ¿no? Alguien decía, no importa lo mal que se ponga, solo puede durar toda la vida. Eso significa que muchos de los exiliados no volvieron. Muchos de los exiliados no volvieron, pero sus hijos y nietos sí lo harían. Y volvemos a recordar la importancia de dejar un legado a los que vienen detrás nuestro, a la siguiente generación. Y lo cierto es que podemos contar con las promesas de Dios. Daniel capítulo 9 del 1 al 3 dice que, el mismo Daniel está hablando, dice que él leyó exactamente este pasaje de Jeremías casi 7 décadas después y aprendió que la cautividad entonces estaba a punto de terminar. Casi 70 años después, Daniel lee esta carta de Jeremías y entiende e interpreta que el cautiverio está a punto de terminar. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Y escribe 70 años. Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 3. Después de eso, Daniel llamó al ayuno y al arrepentimiento para preparar al pueblo para su regreso a su tierra. Y es que Dios tiene planes para su pueblo. Dios tiene planes para su pueblo. Y ahora llegamos a ese magnífico texto en el versículo 11, ya que podemos verlo en el contexto. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La palabra planes se traduce también como pensamientos, y de hecho en el hebreo se usa pensamientos o pensar aquí durante 3 veces. Entonces, ¿qué implicaciones y aplicaciones tiene esto para nosotros? La primera podría ser que Dios está pensando en su pueblo todo el tiempo. La palabra vosotros está aquí en el texto, está en la segunda persona del plural, lo que significa que Él se preocupa por las personas que Él ha llamado a sí mismo, lo que sería su iglesia en el día de hoy. Dios también cuida de las personas de una manera individual. ¿No es reconfortante pensar y saber que Dios está pensando en ti concretamente? ¿Cómo te sientes cuando reconoces y sabes que Dios está pensando en ti concretamente? A mí me encanta cuando llego a casa después de estar todo el día afuera y me dice Dulce, he estado todo el día pensando en ti. ¿Cierto o no?
Sí. Que hoy está aquí, no puedo mentir. Que está aquí en la sala. Es algo bueno. Ahora, si esta sensación tenemos con nuestro esposo, nuestra esposa, o tal vez unos amigos, nuestros novios, le vamos a llamar loctite aquí a Jackie y a Pepe. Hoy te ha tocado. Loctite, porque no se despegan. Bueno, es otro tema. La cuestión es esa, ¿no? Sean novios, esposo, esposa. Tú imagínate la emoción que alguien te diga, he estado pensando en ti todo el día. Ahora piensan que Dios está pensando en ti. Mucho más que esa sensación y que todo eso que tú puedes pensar. Dios ha estado pensando en ti concretamente. A mí me explota la cabeza cuando me doy cuenta de que hay más de 8.000 millones de habitantes en este planeta, pero Dios sabe exactamente lo que yo pienso. Y Él está pensando también en mí. Dice Jesús en el Evangelio, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y la verdad que yo le doy poco trabajo a Dios, porque dice, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis, dice, más que muchos pajarillos. Y es que solamente Dios sabe lo que hace. Dios no siempre hará lo que nosotros deseamos, pero Él siempre va a hacer lo que Él decide. Y antes de este tiempo de cautiverio, el pueblo de Dios era propenso a adorar ídolos. Ese tiempo de exilio de 70 años creo que ya les curó de esa situación de la idolatría. Y es que Dios desea el bien para su pueblo. La palabra bienestar que se utiliza aquí en hebreo, os la voy a decir, porque no es ramajas, no sé qué, es una que conocéis todos, que es shalom, ¿vale? Shalom. Shalom significa paz, significa bienestar. Esa es la palabra que se utiliza aquí, se refiere a la plenitud, a la paz. Y es que Dios es grande, es bueno, es misericordioso. Como José declaró en Génesis 5:20, le encanta sacar lo bueno de aquello que parece malo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, le dice José a sus familiares. Vimos esto hace unos meses, cuando estuvo Chris Batchelor compartiendo con nosotros. Lo que unos pensaron que era para mal, Dios lo transforma en bien. Nuestro futuro es brillante. Podemos decir eso aquí porque en hebreo dice literalmente, para daros un fin esperado. Para daros un fin esperado. Filipenses 1:6 promete que Dios terminará lo que Él ha empezado en nuestras vidas. Y como decía antes, aún no estamos en casa, pero pronto lo estaremos, pronto lo vamos a estar. Así que la última cosa que quisiera compartir es que busquemos a Dios de todo corazón, que le busquemos a Él de todo corazón. No perdamos la conexión entre los versículos 10 y el 11 y el 12. Las promesas y los planes de Dios deben motivarnos a clamar a Él. Dice el versículo, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Yo os escucharé. El versículo 13 también es un buen recordatorio de que no podemos ser pasivos en nuestra relación con Dios. Me buscaréis y me encontraréis. Este sí está en las tacitas y en los cuadros. Me buscaréis, me invocaréis y vendréis, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Y leemos algo parecido en Jeremías 33:3, que también se lo conoce todo el mundo este versículo, ¿no? Otro versículo sacado de contexto, pero es que si seguimos con todos los de sin contexto, no acabaríamos en todo el año. Entonces preferimos predicar el Evangelio que estar hablando de lo mal que han predicado otras personas acerca de ciertos versículos. Pero Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré, dice la versión de las Américas, te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Como decía, el versículo 13 es un buen recordatorio de que no podemos ser pasivos en nuestra relación con Dios. Y dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Ahora, no estamos llamados a tener el corazón partido, como decía aquel, sino un corazón completo. Dice, de todo corazón. Nuestro corazón no puede estar dividido, ¿vale? Nuestro corazón debe estar completo. Si tu compromiso con Cristo, estás todo emocionado y me dices, es que yo tengo un 95% de compromiso con Dios, ¿qué te voy a decir? Pues te falta un 5. Esa es la verdad. Porque lo que Dios quiere es nuestro corazón completo, no un porcentaje elevadísimo y altísimo. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos buscando de todo corazón? Y te digo la respuesta. Cuando lo hagas, cuando anheles al Señor de todo tu corazón,
hay una promesa que es para cada uno de nosotros, que dice que entonces lo vamos a buscar y lo vamos a hallar. Y lo más bonito y poético y precioso dice que Él va a dejarse encontrar. Eso es lo mejor de todo. No lo dejemos, porque un día sería demasiado tarde. Dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Y me encanta la promesa que encontramos en el versículo 14. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Me encanta porque al final Dios no abandona a su pueblo, ni renuncia a sus promesas. En todo el Antiguo Testamento vemos este hilo de la redención, de la salvación, cuando Dios preserva el linaje de Judá y el trono de David. El cumplimiento definitivo de Jeremías 29:11 se encuentra en Jesucristo mismo. Y dice Jeremías 23:5-6, leemos estas palabras: He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. En medio de todo el juicio del libro de Jeremías también vemos destellos de la gracia de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 31:3 dice: desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Jeremías llora por su pueblo, y Jesús hace exactamente lo mismo en esa ciudad de Jerusalén cuando ve que la gente no solamente está rechazando el mensaje que él trae de esperanza, sino que lo están rechazando a él. Y dice Lucas 19:41-42 que cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y en Jeremías 31:31 leemos: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora viene un momento de piel de gallina, porque ¿sabes qué es lo que dice Jesús en el momento en el que Él está a punto de partir el pan y el vino con sus discípulos en ese lugar que se conoce como el aposento alto, la habitación alta, en esa última cena, en esa última Pascua que Él comparte con ellos? ¿Sabéis qué es lo que dice Jesús? Dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Qué tremendas palabras de Jesús. Todo lo que hemos visto, todo ese plan de prosperidad, de bien y no de mal, se cumple ¿en quién? En Jesús. Y dice también la palabra de Dios que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Todo el Nuevo Testamento está lleno en las cartas de Pablo de en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Jesús, en Cristo. Y esto es lo que marca totalmente la diferencia en nuestras vidas. Podemos saber de Cristo, podemos aprender de Cristo, podemos cantar de Cristo, podemos ofrendar para Cristo, podemos venir para Cristo, podemos compartir el Evangelio para Cristo, y podemos hacer todo eso sin estar en Cristo. Y creo que eso es lo que tiene que hacernos reflexionar ese texto que hemos visto en esta mañana. Así que antes de participar juntos del pan y del vino, me gustaría poder terminar este primer tiempo con una oración. Quiero orar por todos aquellos que tal vez estáis lejos de Dios, por todos aquellos que puede ser que no estéis en Cristo, que conocéis, que os gusta, que os atrae, que os llama la atención, pero tal vez no estamos en Él. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Ha dicho Jeremías: porque tengo planes de bienestar para vosotros. Y ese plan de bienestar se cumple solamente
en Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.